Gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos a la casa de Dios. Amén. Amén. Gloria. Le doy un aplauso a Dios Gloria a con Dios. todo su corazón. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios y reina por todos los siglos de los siglos. Pues gloria a Dios mis hermanos, seguimos disfrutando de la palabra de Dios después de estas alabanzas, después de la cena del Señor, en el nombre de Jesús. Así que gloria a Dios por lo que estamos viviendo y estamos pasando, porque Él está con nosotros. Él es la cobertura nuestra en el nombre de Jesús. Antes de comenzar, mis hermanos, voy a orar un segundo. Padre amado, en el nombre de Jesucristo le damos gracias. Gracias por la palabra, gracias por su Espíritu Santo, gracias por la salvación, gracias por su presencia. Le pedimos en este momento, Dios amado, en el nombre de Jesús, que todo lo que se haga en este lugar, Padre, todo lo que se hable y se diga, sea dirigido por su Espíritu Santo y que usted tome control de todo esto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Pues estamos gozando en este día, mis hermanos, recordando precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos, pero ahora Dios ha puesto en mi corazón que podamos nosotros hacer una pregunta, y es: ¿qué tan importante es para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa el sacrificio de Yeshua HaMashiach en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Qué significa esa crucifixión? ¿Qué significa la resurrección? Es siempre bien importante hacernos esa pregunta. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos deja a través de la pasión que pasó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que recibimos cuando Él ha sido golpeado, cuando Él ha sido escupido, cuando Él ha sido crucificado? ¿Qué es el mensaje que Dios nos deja a nosotros? Hoy se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos la celebran a su manera porque no conocen la palabra de Dios. Muchos le llaman el domingo de Pascua, otros le llaman la coneja, otros le llaman la resurrección de Jesús. Pero en realidad de todo esto es comprender, si celebramos la resurrección de Jesús, qué es el mensaje o cuál es el propósito que Dios tiene a través de su sacrificio. Para poder comprender esto, mis hermanos, nosotros necesitamos comprender varios puntos. Primeramente tenemos que comprender la Pascua, la primera Pascua que se celebró en Egipto. En segundo punto, mis hermanos, tenemos que comprender el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del atonement. Después de esto, tenemos que comprender los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios. El cuarto punto, entender las bendiciones y maldiciones en la ley. No hablamos de la maldición de la ley porque muchas veces se confunde y la gente cree que la Torá, el Pentateuco, eso es la ley y es la maldición, y no es así. Ha sido mal comprendido. Pero ¿por qué debemos comprender esto el día de hoy? Porque estamos precisamente celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí donde está usted en su casa, diga amén con todo su corazón. Yo quiero que nosotros nos gocemos hoy por lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Todo esto, mis hermanos, tiene el origen en la primer Pascua en Egipto.
Esta Pascua, mis hermanos, no era para el mundo entero. Era solamente para el pueblo que Dios había escogido, una nación de nombre Israel. Esta Pascua era para ellos. Pero esta Pascua nos enseña la Pascua que tenemos ahora nosotros. Pero tenemos que entender esta Pascua primeramente, porque esto va a ser la raíz para comprender la magnitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de la resurrección. Acompáñenme a Éxodo, por favor. Éxodo 12. Yo sé que todos ustedes ya conocen la palabra, pero vamos a entender un poco más qué es lo que Dios nos está enseñando aquí. Éxodo 12, versículo 3. Gloria a Dios, cuando tengan todo bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Quiero parar en ese versículo y quiero que usted lo apunte, quiero que usted lo recuerde, porque cuando lleguemos más adelante, avancemos, usted va a tener que recordar este punto. Porque este punto es bien importante ahora en nuestra vida. Tenía que haber un cordero, tenía que escogerse el día 10, no el día 9, no el día 11, el día 10 como lo había mandado Dios. Y ese cordero tenía que ser por familia y tenía que ser un cordero sin defecto. Y un cordero que no fuera viejo, un cordero de 1 año de edad. Y dice el versículo 12, capítulo 12 de Éxodo, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya Dios dio una orden, mis hermanos, de que tenía que celebrarse año con año el día de la Pascua. Era una celebración santa, solemne. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la sangre del cordero, mis hermanos, sirvió solamente para cubrir al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no fuera tocado por la muerte que iba a pasar en esa noche. Pero la palabra de Dios nos enseña que este cordero no perdona pecados. Es importante comprender esto, que este cordero no perdona pecados. Este cordero no venció a la muerte, solamente pasó la muerte sobre ellos, pero no venció a la muerte. Este cordero no te ofrece vida eterna. Qué importante es comprender esto. Este cordero no te promete resucitarte el día de mañana. Por eso es importante comprender qué es lo que estaba pasando con este cordero, qué es lo que estaba pasando con la sangre del cordero, cuál fue el propósito de esa sangre. El propósito de esa sangre fue que no tocara la muerte al pueblo de Israel. Toda la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que era necesario establecer un día del perdón.
La palabra de Dios nos enseña que estableció un día de expiación, que es Yom Kippur, para perdonar los pecados de ignorancia o por error. Yo sé que usted se está haciendo una pregunta, ¿cómo para perdonar pecados? Sí. No es como hoy en la gracia que se perdona todo. Aquí eran los pecados por ignorancia o por error. Y lo vamos a ir contemplando. Es bien importante. Quiero que me acompañe Levíticos 23, versículo 27. Levíticos 23, versículo 27 al 30. Si lo tenemos ahí, amén, vamos a leerlos juntos. Dice la palabra de Dios, dice, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Amén. Entonces estamos dándonos cuenta que ahora Dios ha creado un día de expiación, un día de reconciliación, un día en el cual se iban a perdonar los pecados por ignorancia, las deudas que había también se perdonaban en ese día. Así como dice el Padre nuestro, perdona mis deudas. Y otros dicen, ¿cómo es que dice perdona mis deudas? No dice perdona mis ofensas. En ambos casos es igual. Entonces Dios dispuso este día, que fue en el séptimo mes del calendario hebreo, a los 10 días. El 10º día se celebraba el día de la expiación, el día del perdón, el día de la reconciliación con Dios. Era el día del Atonement, como se dice en Estados Unidos, Atonement Day. Entonces sabemos nosotros que tenía que ser una santa convocación. Fíjese usted que no era como quería llegar la gente. Tenía que ser santa. La gente tenía que ayunar, tenía que afligir su alma. No hay con que, pues no puedo ayunar, no hay con que me siento mal, es que tengo mucha hambre. No, Dios dispuso ayunar. Tenías que afligir, eso se trata precisamente el ayuno. Aflige tu alma. No es que te sientas, qué lleno me siento. No, la vas a afligir, porque vas a sentir hambre, otros se van a sentir desmayados, otros van a sentir muchas cosas, van a sentir náuseas, otros se van a sentir bien fortalecidos, pero era necesario ayunar. Hoy en este tiempo es necesario comprender que la iglesia de Cristo debemos aprender a ayunar. Pero no voy a dar el tema del ayuno, quiero que comprendamos, no me quiero salir, quiero que comprendamos cuál era el sistema que Dios puso, qué es lo que Dios nos enseña a través de lo que dispuso en Israel. Este estatuto, recuerde usted, que tenía que ser una vez por año. ¿Cómo se perdonaban los pecados? Ahí en Levíticos 16, vamos a verlo. Levíticos 16, versículo 2 y 3. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación
y un carnero para holocausto. Amén. Entonces ya vemos ahora que Aarón viene siendo el sumo sacerdote. Es el primer sacerdote que se pone dentro del pueblo de Israel. Aarón era el que iba a llevar a cabo precisamente la expiación delante de Jehová, delante de Dios. Ahora existe un sacerdote para esto, pero el sacerdote tenía que estar santificado. No es que ya llegué, aquí estoy, no. Tenía que santificarse, tenía que haber un sacrificio de un becerro para expiación. Ahí lo que dice la palabra, un becerro para expiación y un carnero para holocausto. O sea, tenía que haber sacrificio de animales, tenía que haber sangre del animal, para que a través de esa sangre Dios pudiera expiar, pudiera quitar lo que es el pecado del sacerdote. Entonces la palabra de Dios dice que año con año el sacerdote tenía que hacer lo mismo. Muere Aarón y viene su hijo, y su hijo tiene que hacer lo mismo como sumo sacerdote cada año. Muere el hijo, viene el nieto y tiene que hacer exactamente lo mismo cada año. Tenía que santificarse, tenía que estar limpio en la presencia de Dios, porque como él iba a llevar a cabo el proceso de expiación para todo el pueblo, él tenía que ser el primero que tenía que estar limpio, él y su casa. Mire lo que dice el versículo 6. Veamos lo que dice el versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Qué importante es aquí comprender cuando el hombre es la cabeza de un hogar. Qué importante es entender que cuando el hombre hace las cosas correctas delante de Dios, su casa, su familia es bendecida. Y cuando dice aquí la palabra de Dios, su casa, mis hermanos, eran todos los que habitaban su hogar. Todos, esa es su casa. Qué importante es que la cabeza del hogar hagamos lo bueno, lo que le agrada a Dios, para que mi casa sea bendecida, para que su casa sea bendecida. Amén. Eso es bien importante. Ahora bien, ¿cómo se perdonaban los pecados al pueblo? Versículo 5, vamos a ver ahí. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. De estos 2 machos cabríos, mis hermanos, uno era para expiación, tenía que sacrificarse, tenía que derramar su sangre. El sacerdote tomaba su sangre e iba precisamente donde estaba el arca del pacto, y ahí hacía expiación, y llevaba olor fragante, llevaba incienso agradable a los ojos de Dios, preparado especialmente para Dios, y llegaba al arca del pacto y esparcía la sangre en el propiciatorio. Yo le quiero decir que el propiciatorio es la tapa, el lid de lo que era el arca del pacto, y ese propiciatorio representa a nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Cada una de las cosas en la ley tiene un significado en nuestro tiempo, pero ya habrá un momento que podamos platicar con eso con más detalle. Entonces es bien importante comprender que en ese momento que era el sacrificado el primer animal, el primer cordero, macho cabrío, se esparcía la sangre para hacer expiado todos los pecados del pueblo de Israel. Pero agarraban el segundo animal, el segundo macho cabrío, y el sacerdote tenía que venir a poner sus manos sobre él y decía todos los pecados de Israel, todos los pecados. Y recordemos que estos pecados eran pecados por ignorancia, pecados que se cometieron por error, porque esto va a hacer una gran diferencia cuando entremos a un punto que se llama maldición. Imponía sus manos sobre el animal, declaraba todos los pecados y lo llevaban al desierto.
había una persona que lo llevaba al desierto, allá al desierto, y allá lo dejaba. Ese animal ya no regresaba, ese animal moría en el desierto. Y allá moría con todos los pecados que fueron declarados del pueblo de Israel. Y esto se tenía que celebrar año con año, tenía que ser perdón de los pecados. Pero no sé si usted se ha hecho una pregunta, ¿cuáles pecados son los que van a perdonar? ¿Cuáles pecados no se van a perdonar? Para esto Dios ya había establecido, mis hermanos, los mandamientos, estatutos y ordenanzas. Usted y yo conocemos el decálogo, pero podemos verlo rápidamente en Éxodo 20. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Yo hice un resumen aquí, para que sea un poquito más rápido. Usted lo va a poder leer del capítulo 20, versículo 3 al 17. Y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Se lo he leído muy rápidamente, pero usted tiene ahí el capítulo y los versículos. Lo he leído rápidamente porque el tiempo es corto y quiero que avancemos y veamos otros estatutos, otras ordenanzas que vienen siendo mandamientos. Levíticos 18, versículo 22. Levíticos 18, versículo 22. Es un mandamiento, y para usted poder leer todo el capítulo 18. 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Usted va a decir, ¿dónde está ese mandamiento? Aquí está. Todos estos mandamientos el pueblo de Israel tenía que conocerlo. Era bien importante. Usted lea todo Levíticos capítulo 18, del versículo 6 al 20. Nosotros vamos a leer ciertos versículos nada más. Levíticos 18, versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. O sea, la palabra de Dios prohíbe una relación íntima entre los familiares. Ningún familiar, ni la prima, ni la hermana, ni la hermanastra, ni la sobrina, ni la madre, ni la madrastra, nadie, ningún familiar puede tener una relación íntima. Son los mandamientos. Le voy a leer el versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás.
La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, es su desnudez, no descubrirás. Y así siga leyendo usted todo este capítulo y vaya a encontrar lo que Dios nos está hablando, mandamientos a la vida para tener una vida santa. O sea, estos mandamientos que Dios está dándole al pueblo de Israel son mandamientos para que el pueblo de Israel, la nación de Israel, fuera una nación santa. Veamos Levíticos 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y tu Dios, y de tu Dios tendrás temor. Qué importante es esto en estos días. Hoy encontramos que no se respetan las canas a la gente anciana. Se les maltrata, se les insulta, se les ofende, se les empuja y muchas cosas más. Vamos viendo en este momento, mis hermanos, todo lo que son los mandamientos de Dios. Porque es importante comprender los mandamientos de Dios para entrar al próximo punto y entenderlo mejor. Entonces la palabra de Dios dice que vas a levantarte delante de las canas del anciano y de tu Dios tendrás temor. Versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Todo esto es lo que hacía el pueblo de Israel antes. Entonces Dios tiene que establecer normas, mandamientos, ordenanzas. No vas a consultar, dice, adivinos, encantadores. Hoy le llaman magia blanca, le llaman psíquicos, los ves por la televisión, la gente va y los consulta. Hay mucha gente que llega dentro de las iglesias, sale de la iglesia y se va a ver a los brujos. Qué tremendo es esto. Luego la gente dice, ¿por qué estamos como estamos? Entonces tenemos que reflexionar qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque Dios nos está enseñando esto a través de los mandamientos que le dio al pueblo de Israel. Usted puede seguir leyendo todos los versículos que le di, pero quiero que ahora contemplemos algo bien importante. Ahora Dios, Elohim, va a establecer una bendición y una maldición. Ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, mis hermanos. Porque es exactamente, mis hermanos, ahí donde nosotros vamos a entender por qué el mundo está como está en este tiempo. Deuteronomios capítulo 11. Vayamos a Deuteronomios capítulo 11, mis hermanos. Versículo 26. Del 26 al 29. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjense usted lo que está haciendo Dios. El pueblo ya conoce los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. Ahora viene Dios y dice, te voy a poner la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea, si tú haces caso de los mandamientos de Dios, tú vas a ser una persona bendecida. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir. No te va a bendecir nada más que Dios, Elohim, te va a bendecir. Versículo 28, perdón. Y la maldición
si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando el hombre se aparta de Dios y quebranta o rompe los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, entonces te has alejado de Dios. Entonces, bien importante comprender esto. Cuando nos alejamos de Dios, entonces viene la maldición. El pueblo asistía a la congregación, pero cuando se comenzó a alejar de Dios, mis hermanos, comenzó a venir la maldición sobre ellos. Y dice uno, bueno, pero ¿cómo puedo yo alejar de la maldición si yo participo en la alabanza? Yo soy pastor, soy ministro, soy evangelista. Eso a Dios no le interesa. A Dios le interesa que nosotros no nos apartemos de los mandamientos, de los estatutos, de las ordenanzas, porque Él lo ha declarado. Viene la maldición. Muchas veces la gente, me voy a adelantar un poquito, muchas veces la gente va a decir que estamos en la gracia, pero la gracia no te permite que estés pecando. Es como la gente extranjera, cuando venimos a este país, por ejemplo a Estados Unidos, nosotros conocemos las reglas, las leyes de México o de nuestro país de donde vengamos. Venimos a este país, existen otras leyes. Y aquí lo primero que te dicen, te dejé pasar, te dejé entrar, pero ahora tú vas a respetar las leyes de aquí. El haberte permitido pasar no significa que tú vengas a quebrar las leyes de Estados Unidos. Entonces es exactamente de esta forma lo que Dios va a hacer con nosotros cuando entremos en la gracia, y es la forma en que Dios lo está haciendo con el pueblo de Israel que sacó de Egipto, donde había la abominación, la idolatría, brujería, hechicería y todo lo que nos está mencionando en sus mandamientos es lo que hacía el pueblo de Egipto. Ahora bien, leímos lo que está diciendo Dios sobre la bendición y la maldición, y ahora vamos a conocer algo sobre la bendición que Dios tiene para todos aquellos que obedecemos sus mandamientos. Vayamos al capítulo 28 de Deuteronomios, versículo 1. Lo puede leer del versículo 1 al 13 y yo voy a leer algo nada más aquí. Y dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire qué importante. Si escuchamos y obedecemos los mandamientos de Dios, no importa dónde estemos, ahí Dios nos va a exaltar. Si vas a otra nación, ahí Dios te va a exaltar. Si vas a otro trabajo, ahí Dios te va a exaltar. Donde sea que tú vayas, Dios te va a exaltar. No importa dónde tú vayas, Dios siempre te va a exaltar. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este punto es bien importante comprenderlo, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios muy claro que tú no vas a alcanzar las bendiciones, sino la bendición te va a alcanzar a ti, porque Dios la está enviando a tu vida. Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel y lo que nos está diciendo a nosotros, porque estos mandamientos son para nosotros también. Así como las bendiciones, las maldiciones, y nosotros vamos a tener el libre albedrío, la voluntad de obedecer o no obedecer, de hacer o no hacer lo que Dios nos ordena. Entonces la palabra de Dios dice, estas bendiciones te van a alcanzar. Y yo creo perfectamente bien, mis hermanos, que el propósito de Dios es bendecirnos. El propósito de Dios es que sus bendiciones nos alcancen a todos nosotros donde sea que estemos. Ahora bien, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No importa dónde sea, tú serás bendito.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será todo esto porque Dios te lo bendice. Bendito será tu descendencia. No tendrás temor que tu descendencia venga enferma. Tu descendencia venga a ser asesinos, rebeldes, violadores. No, porque la bendición de Dios está sembrada en tu descendencia. Cuando dice bendito será tu ganado, bendito será tu trabajo, bendito será todo lo que tú estés haciendo, bendito será. Qué importante es, si tú estás comenzando un negocio, tienes un negocio, saber que ahora que conoces a Dios, Dios bendice tu negocio, porque tú estás obedeciendo los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios, y Dios te va a bendecir a ti, y va a bendecir tu familia, va a bendecir tu negocio. Es lo que Dios está diciendo. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. No habrá escasez en tu casa. Aún en este tiempo, mis hermanos, que estamos pasando de esta plaga del coronavirus, que es una maldición por causa del pecado, tenemos que tener en cuenta que nosotros que estamos siguiendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos, mis hermanos, nunca hará falta alimento en nuestro hogar. Que nuestro hogar tendrá siempre abundancia de alimento para ayudar a aquel que necesita. Y entre más ayudamos, mis hermanos, más nos suple Dios en nuestro hogar. Si el vecino tiene necesidad de algo y podemos darlo, vamos a darlo. Si alguien viene y toca tu puerta de tu casa y dice tienes comida, dale comida. Ves a alguien en la calle que no tiene que comer, lleva el alimento. Jamás te va a hacer falta nada, porque es promesa de Dios. Si Él nos bendice, mis hermanos, es para que nosotros seamos bendición. Amén. Y que la gente pueda contemplar exactamente cómo es el pueblo de Dios, cómo somos los hijos de Dios. Pero tampoco me voy a meter tanto a este tema, sino es el hecho de que vayamos comprendiendo lo que Dios nos está diciendo. Entonces estamos viendo los mandamientos de Dios. Estamos viendo la bendición. Pero hoy quiero que ustedes me acompañen, mis hermanos, a una parte de lo que es la maldición. Y aquí es donde comienza realmente el problema. Todos nosotros queremos gozarnos siempre de la bendición. Y lo vamos a tener siempre y cuando obedezcamos a Dios. Siempre. Siempre que obedezcamos a Dios, vamos nosotros a tener la bendición de Dios. Pero si no obedecemos, vamos a tener problemas, mis hermanos. Vamos a ver Levítico 20, versículo 13. Levítico 20, versículo 13. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén, gloria a Dios. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. No importa qué es lo que la ley aprueba, no importa lo que apruebe la ciudad o el país donde usted está, lo que importa es lo que Dios nos dice a nosotros. Y aquí dice Dios muy claro que esto es una maldición. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, se llama homosexualidad o lesbiandad, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Otra vez vuelvo a lo mismo. Usted puede pensar, eso fue en la ley, pero es exactamente
el mismo mandamiento, la misma promesa de Dios. Te bendeciré si obedeces mi mandamiento, pero maldito serás si desobedeces mis mandamientos. Deuteronomio 27, vamos ahora. Versículo 15. 27, 15. Amén. Amén. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiera en oculto. Y todo el pueblo, amén. O sea, se confirma la maldición, porque está rompiendo el mandamiento. El primer mandamiento que leímos nosotros hace un momento fue precisamente que honrarás a tu Dios, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Vas a amar a Dios. Ninguna esfinge harás. Pero ahora, si tú rompes ese mandamiento, viene la maldición sobre tu vida. Entonces nosotros entendemos ahora, mis hermanos, que esa viene siendo una maldición. Y yo me voy a adelantar un poquito para comprender que todos los que llegamos a Cristo Jesús, estas maldiciones se rompen. Me quiero adelantar un poco, pero quiero que lo comprendamos qué es lo que Dios habla, por qué va mal, por qué nunca te rinde el dinero, por qué siempre hay enfermos, por qué siempre hay fracasos, por qué te han robado tu casa, por qué te rompen tu carro, por las maldiciones y la desobediencia a Dios. Y usted se va a dar cuenta cuánta gente, yo fui uno de ellos, yo fui idólatra, pero Dios me perdonó todo eso, en la gracia, en Cristo Jesús. En la ley, el que era maldito hiciera esto, iba a morir, mis hermanos. Ahora yo quiero que contemple y me acompañe ahí a Éxodo 21, versículo 17. Éxodo 21, 17. Amén. Amén. Igualmente de esta forma, dice, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Qué significa esto? Será maldito. Y lo vamos a ver, vamos a regresar Deuteronomio 27, 16. No pierda Deuteronomio porque lo vamos a estar usando muy seguido. Deuteronomio 27, versículo 16. Y dice así: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Quiero que veamos este mandamiento, mis hermanos, porque es muy importante en esos tiempos. En esos tiempos será muy fácil de que los hijos deshonren a los padres, que les griten, que los insulten, que los golpeen, que los ofendan, que lo corran de casa. Más cuando está anciano, córrelo de casa, ya no sirve para nada. Tú te calles, viejo, porque no tienes derecho a hablar. Entérese que usted en ese momento ha pasado a ser maldito. Cuando usted deshonra a sus padres, usted va y hace drogas, usted se emborracha, y usted anda asaltando, anda rompiendo la ley, está deshonrando a sus padres. Cuando el hombre se mete con otro hombre o la mujer se mete con otra mujer, al tener relaciones, están deshonrando a sus padres. Instantáneamente se marca maldito o maldita.
Por eso le digo que era bien importante comprender desde el comienzo, para comprender todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Todo lo que nos libra, todo lo que nos perdona. En la ley esto no era perdonado. Si en la ley venían y le decían al sacerdote, fulano de tal se metió con otro hombre, o fulano de tal se metió con otra mujer, tenían que morir. Eso es lo que nos marca la palabra de Dios. Entonces, ya vimos esto. Yo le voy a dar otro versículo para que lo lea. Número 5, 21, 22, que habla sobre la mujer adúltera. Pero sí quiero que veamos Deuteronomio 21, ahí 21, versículo 22 y 23. Capítulo 21, versículo 22 y 23. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver lo que va a suceder adelante con nuestro Señor Jesucristo. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Nuestro Señor Jesucristo, usted lo conoce, usted sabe qué pasó. Fue colgado en un madero, fue clavado en un madero. Pero quiero que usted sepa, se lo voy a adelantar también, quiero que usted comprenda que él, siendo inocente, fue colgado como si fuera un maldito. Pero le quiero decir que él se llevó en ese momento la maldición de todos nosotros. Es importante comprender ahí que en el momento que él es colgado, se está llevando todas las maldiciones de cada uno, de todos nosotros. Hemos leído un poco las maldiciones: deshonrar a tu padre, a tu madre, hacer todo el pecado, desobedeciendo todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios. Esas son maldiciones cuando tú lo desobedeces. Todas esas maldiciones se las llevó en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jehová vio que su pueblo, que debería ser santo, ya no lo era, y que ahora estaba cometiendo todas estas abominaciones, que eran maldiciones de muerte, Dios se desagradó de ellos. Ya no le agradaban los sacrificios, ya no le agradaban los holocaustos a Dios. Ya no me agrada, le dijo Dios, no estoy contento. Entonces él dispuso, mis hermanos, salvar al mundo entero, no solamente a Israel, sino al mundo entero. Cuando digo Israel, no hablo de la tribu de Judá solamente, hablo de las 12 tribus. Pero no solamente Dios ahora quiere salvar a Israel, sino quiere salvar al mundo entero. Y aquí, mis hermanos, es exactamente donde comienza la gracia. Es cuando nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, viene al mundo. Es cuando dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios, y el Verbo es Jesucristo. Entonces vemos nosotros, mis hermanos, que aquí comienza la gracia. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que hemos hablado, mis hermanos, todos nosotros lo hemos hecho. Pero nunca nos han dicho, mis hermanos, que si nosotros rompemos los mandamientos, la maldición viene sobre nuestra vida. Nunca nos dijeron, yo recuerdo antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de venir a sus pies, yo nunca supe que si yo rompía alguno de los mandamientos delante de los ojos de Dios, me volvía maldito.
porque venía la maldición sobre mi vida. Y ahí es donde vamos nosotros a contemplar, mis hermanos, la gran diferencia ahora en la gracia. Lo que no se perdonaba con los corderos pasados, con los sacrificios pasados, con el perdón de los pecados en la ley, con la expiación, lo que no se perdonaba ahora en Cristo Jesús, se perdona. Pero no para que lo volvamos a hacer, sino para que no lo volvamos a hacer. Se perdona precisamente para que no muramos, sino tengamos vida y vida en abundancia. Dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta palabra era exactamente, mis hermanos, para todos los gentiles, como nosotros. Ahora somos del pueblo de Dios. Pero hoy en el mundo, mis hermanos, hay muchos gentiles, muchas naciones que tienen que conocer esta palabra. En aquel tiempo estaba sin Cristo, yo en aquel tiempo estaba sin Cristo. Y yo decía que yo era bueno, que yo no le hacía daño a nadie, que yo era perfecto. Pero cuando vine a conocer la palabra, hasta la fecha, le sigo diciendo a Dios, perdóname, ayúdame. Quiero ser el hijo que tú quieres que yo sea. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Te doy gracias por todas las promesas de salvación que me has dado. Te doy gracias por todas tus bendiciones que has derramado sobre mi vida y sobre mi casa, sobre la congregación, sobre cada uno de todos ustedes. Te doy gracias. Cuando Dios dispuso esto, mis hermanos, quiero que me acompañen a Juan 1:29. Vamos al Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, mis hermanos, capítulo 1, versículo 29. 1:29. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y estaba Juan el Bautista bautizando cuando vio a Jesús. Y dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos en la Pascua, en la primer Pascua y todas las Pascuas que celebramos después de ello, que esa Pascua nunca quitaba el pecado. Sirvió para algo su sangre, para que la muerte no tocara al pueblo de Israel, y después como recordatorio. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña que Juan está presentando al pueblo el Cordero de Dios. Ese Cordero va a ser sacrificado. Ese Cordero es el que va a quitar nuestros pecados. Es el Cordero que hoy conocemos que quita nuestros pecados. Y me quiero adelantar y decirle que es el Cordero que hoy se está celebrando la resurrección de Él. Su nombre, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, el ungido. Ahí está Juan, contento presentando al Cordero. Pero yo quiero decirle algo más y quiero que recuerde qué día en la ley tenían que escoger el Cordero. Eran unos días antes de la Pascua, el día 10. Y tenían que escoger el mejor Cordero. Y era por familia. Pero recuerde usted que ahora Dios está hablando muy claro aquí en la palabra que este Cordero es para quitar el pecado de todo el mundo, de todas las familias, de todas